Bienvenidos todos. Vamos a estudiar la lección que se titula Los dos pactos. Vamos a ver lo que la Biblia llama el antiguo pacto y lo que llama el nuevo pacto y ver en qué consiste cada uno. Normalmente tenemos la concepción de que el antiguo pacto es una cosa antigua que ya ha pasado y el nuevo pacto una cosa que una vez se acaba el antiguo empieza el nuevo. Y como que el antiguo no tiene mucho que ver, ¿no? Pues a nivel bíblico esto no es así. Vamos a ver cómo hay un concepto de antiguo pacto y nuevo pacto que no está ligado al tiempo, porque Dios es atemporal, sino que está ligado a un suceso de la historia que hace que veamos las cosas de otra manera. El versículo para memorizar, el cual leeremos más tarde otra vez cuando analicemos Gálatas, es: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vamos a ver cómo Pablo va a hacer una comparativa entre estar esclavos del antiguo pacto o ser libres con el nuevo pacto. Vamos a ver lo que simboliza en esta lección el antiguo con el nuevo pacto. Nos habla el sábado de que hay un concepto malentendido, de que el antiguo pacto está basado en la ley y el nuevo pacto está basado en la gracia. O sea, como que la ley era hasta Cristo, ¿no? Y que luego a partir de Cristo ya se acabó la ley y ya todo vale, porque todos estamos perdonados y la gracia de Dios lo perdona todo y ya está. Entonces vamos a ver cómo esto no es así. De hecho, el nuevo pacto se basa en la ley moral, si no, no podría existir. Vamos a leer una serie de versículos y creo que el primero y más interesante va a ser Génesis 3:15. Si quieres, alguien que tenga micro, que lea Génesis 3:15. ¿El micro está por ahí? Sí, lo tiene Jackie. Sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí es cuando ya pues la pareja primigenia peca y entonces hay una promesa de parte de Dios hacia a Adán, ¿no? Y habla a la serpiente, ¿no? Bueno, hacia Adán y hacia toda la humanidad, ¿no? Y habla a la serpiente, y a la serpiente ¿qué le dice? Será herida en la cabeza, ¿no? Que la serpiente herirá en el calcañar, pero que nosotros seremos, bueno, que Jesús herirá en la cabeza a la serpiente. Entonces, ya tenemos aquí una primera promesa que va precedida de un pacto en el cual ya en el Edén le hace Dios a Adán y a Eva, ¿no? Que les dice: tenéis todo esto para comer, pero no podéis comer del árbol del bien y del mal, ¿no? Si hacéis esto, todo os irá bien, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasa absolutamente lo contrario. Entonces hay unas consecuencias a la desobediencia. Vemos que en esencia el pacto, tanto el nuevo como el antiguo, como lo iremos estudiando, en esencia tienen un mismo concepto, que es obedecer, ¿no? Obedece y serás salvo, serás feliz y no tendrás tantos problemas, ¿no? De hecho, tendrás la vida eterna, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo un primer concepto. Vamos a ver cómo la simiente de la serpiente y la simiente de Abraham, que es la que luego vamos a ver, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y que una vence a la otra, porque le pisa, o sea, le machaca la cabeza, ¿no? Sabemos nosotros que la simiente de Abraham, ¿cuál es? Por Gálatas lo sabemos también, en tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Porque dice que todos seremos salvos en su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Pues la Iglesia, los creyentes. Bueno, y Cristo mismo.
en tu simiente, ¿no? Porque dice la simiente, ¿no? Es Cristo mismo. Cristo, a partir de la promesa en Él, todos los que creen en Él son descendientes de la promesa que se le hizo a Abraham, ¿no? También. Entonces vemos ya como en Génesis ya nos está diciendo que habrá un Salvador, una simiente descendiente de Abraham, o descendiente del pueblo hebreo, ¿no? Que va a darnos una salvación, va a darnos la vida eterna, ya en Génesis. Pero ¿qué pasa también en Génesis? ¿Qué pasa cuando peca Adán? Adán se queda desvalido y se queda ahí hecho polvo y no tiene ningún tipo de esperanza. ¿O qué pasa? Entonces surge esta promesa que hemos leído, ¿no? Exacto, pero aparte de esa promesa que nos está hablando de una simiente que vencerá, porque Jesús fue herido por todos lados, pero el que realmente venció fue Él, ¿no? Hay algo hasta que pasa eso que tiene que ir recordando lo que va a pasar, ¿no? En ese momento. Los sacrificios. O sea que hay dos cosas que o sea, la ley moral estuvo desde el principio, los sacrificios se añaden después, cuando Él peca, pero ¿para qué? Para recordarnos que habría que venir, ¿qué? Un Mesías. Exacto. O sea que ellos tenían que hacer los sacrificios, todos los hebreos tenían que hacer los sacrificios, para mantener la esperanza viva de un Mesías que había de venir. ¿De acuerdo? Y en el Sinaí también vemos dos cosas. Vemos que Dios da la ley moral, ¿cierto?, en las tablas de la ley, la cual ya las tenían también Adán y Eva, pero también ¿qué les da? Aparte de la ley moral. Les explica toda una serie de sacrificios y cosas que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que hacer unos sacrificios de consagración, unos sacrificios de paz, unos sacrificios de perdón, ¿vale? O sea, todo se lo da en el Sinaí. Sube varias veces. Un día analizaremos cuántas y por qué sube tantas veces, ¿no? Pero en el momento que se lo da, le da la ley moral y también le da una ley de sacrificios y una serie de cómo se tienen que vestir los sacerdotes, cómo tenemos que construir el santuario, ¿no? Cómo tenían que construir el santuario, porque todo eso que estaba emulando y que estaba señalando. Todos esos sacrificios. ¿Qué estaban señalando? ¿A quién estaban señalando? A Cristo, concretamente a su muerte, ¿no? O sea, tanto la ley moral como las promesas que ya desde Génesis se dan, van dirigidas a ese momento. La muerte de Cristo por todos nosotros, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué hacen? Mantiene la esperanza viva de todos los hebreos en ese sacrificio. Pero ¿qué pasa por el camino? ¿Qué pasa por el camino? Mientras se van haciendo esos sacrificios para mantener esa esperanza viva, para esperar al Mesías, para reconocerlo cuando llega, ¿qué va pasando por el camino? Pierden esa noción, ¿eh? Pierden completamente el significado de lo que eso representa. Y se convierte en una adoración puramente por rituales. Por eso se le menciona al nuevo pacto nuevo. Porque tuvo el Señor que recordar, otra vez en el Sinaí, recordar lo que ya se había dicho en Génesis, lo que se había dicho ya en Adán y Eva, lo tiene que recordar, y recordar también los sacrificios para recordar también a dónde llega, a dónde se acaba todo esto, ¿no? El nuevo pacto es ratificado en Cristo, ¿de acuerdo? Todos los pactos van dirigidos a Cristo. Por lo tanto, el primero y el segundo pacto tienen una misma, digamos, intención, ¿no? Que es llevar a todos a Cristo. ¿No recuerda también un paralelismo con otro concepto de la palabra de Dios que también nos lleva a Cristo y hay como dos diferentes? Tenemos los pactos, pero están muy ligados a ¿qué? Hemos dicho también, a las leyes, ¿no? Hay dos leyes también, ¿no? La ley inmutable y eterna, que es la ley moral, y una ley provisional y temporal, que era la ley de los sacrificios.
Por lo tanto, siempre van juntas, pero llega un momento en el cual en Cristo hay una que ya no sirve. ¿Correcto? Claro. Por lo tanto, esa ya queda pues como antigua. Pero sigue la ley moral, la cual estuvo desde el principio. Y en esa muerte de Cristo es basándose en esa ley moral que podemos tener también salvación, porque Él cumplió toda la ley. Y como sabemos por Elena White también, ¿no?, que porque Él cumplió los mandamientos, nosotros los podemos cumplir. O sea que todo tiene un sentido. Como podéis ver, no es una cosa lineal, sino que ha ido en paralelo siempre hasta que Cristo muere. Entonces los sacrificios dejan de tener sentido. Es un concepto así en resumen, lo he querido hacer al principio, porque es un tema interesante de que cuando vayamos leyendo todos los textos, veamos y comprendamos mejor el concepto antiguo y nuevo pacto. Luego leeré también un texto de Elena White, muy interesante, que nos hace un resumen de todo esto también y nos va aclarando los conceptos. Y ahí, ¿tenéis el micro por ahí? ¿Está en marcha? Sí, y hay un concepto que también se encuentra en esos libros que escribió Moisés, que luego Cristo los menciona, y para muchos pues es una nueva directriz sobre la ley. Que Él dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y luego dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero es que esto Él lo extrae de lo que escribió Moisés, tanto en Levítico como en Deuteronomio, donde ya estas palabras son expresadas. En primer lugar, amarás a Dios, y en segundo, amarás al prójimo. Pero no era un concepto nuevo el que Cristo presentaba, sino que recordaba lo que ya estaba escrito. Exacto. Y que era paralelo, como tú decías, a estas otras leyes. Pero haciendo referencia, lógicamente, pues, a la obediencia del Señor, guardando los mandamientos en general, unos y otros. Exacto. Vamos a ver cómo, aparte, esas dos leyes tenían que estar antes de que Cristo estuviera, porque eran necesarias. Era necesario que se supiera que iba a haber un Mesías y también era necesario que hubiera ese concepto de oración de fe, porque ellos antes de sacrificar tenían que orar y realmente arrepentirse de todos sus pecados antes de hacer todo lo que tenían que hacer. O sea que nunca se perdió, o sea, nunca se dejó de hacer lo anterior, o no se tendría que haber dejado de hacer lo anterior. La oración prevalece, el arrepentimiento prevalece, siempre desde el principio. O sea, no es que hubiera que empezar a orar cuando Cristo muere, o a arrepentirse, porque ya estábamos matando corderos y ya está. No, había que, eso ya viene desde el principio, ¿no? Ejemplos de oración hay muchos, el mismo David oraba, los profetas oraban, Noé, etcétera, todos. La relación con Dios era espiritual, Claro. y adoradores de espíritu es lo que Dios quiere, y por eso es lo que viene después cuando Cristo muere, ¿no? Que todos tenemos que tener ese concepto espiritual de la relación con Dios, ¿no? Que lo anterior ya está porque Cristo ya vino, ¿no? Vamos a leer Isaías 11, el capítulo. Si alguien quiere leer Isaías 11. El capítulo. Saldrá una vara del tronco de Isaí El tronco de Isaí, sí. y un vástago retoñará de sus raíces. Sigue. Vale. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor, de temor de Jehová. ¿Sigo? Sí, sigue. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Arguirá es decidirá, Vale.
Herirá la tierra con una vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, En compañía. sus Sí. crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vale, aquí mismo. Vemos como Isaías, antes de que Cristo venga, ya está avisando de que vendrá un retoño, ¿no? Ese retoño es Cristo. Pero es que además está hablando de unas características que se vivieron cuando Cristo vino por primera vez. Eso de que el niño jugará en el agujero del áspid y el león y la... Es una profecía con doble significado. Exacto. O sea, ya Isaías estaba recordando una promesa y estaba diciendo, os prometo esto, os prometo que vendrá un retoño, pero además os prometo que vais a estar en paz y en justicia absoluta. Claro, eso cuando vino Cristo por primera vez no se vivió en las carnes, pero lo podemos vivir en espíritu. Podemos llegar a vivirlo en espíritu. Lo que está claro aquí es que está hablando de unas cosas que vamos a vivir cuando Cristo venga por tercera vez, cuando haya la tierra nueva. Y esto nos lleva a otra parte de la promesa, la cual se recordó a Abraham, que dice que decía que el pueblo tenía una tierra prometida, ¿no? Porque Abraham, ¿por qué cree por fe? ¿Qué es lo que le dice el Señor que tiene que hacer por fe? ¿Qué tiene que hacer? Abraham también, pero al principio de todo, cuando el Señor lo elige, le dice, mira, tienes que se vaya, ¿verdad? Que deje a su parentela y todo, porque te voy a dar, ¿qué? ¿Dónde te voy a llevar? La tierra. A la tierra, ¿verdad? A una tierra prometida. ¿Y esa tierra cuál es? Canaán. ¿Y Canaán qué es? Un reflejo de la Canaán celestial. El reflejo de la Canaán celestial. Pero esto es toda la zona de Jerusalén y compañía, ¿verdad? Todo Israel. O sea que ya estamos viendo también como esa promesa hecha a Abraham tiene un símbolo, ¿no? Que aparte de los sacrificios, porque Abraham también tuvo que sacrificar y pasar por el medio, recordad que cortó tres animales de cada tipo, más las palomas no las cortó, eso no las partió, y las partió y pasó por el medio, era una manera de ratificar el pacto con Dios, ¿no? Tuvo que haber derramamiento de sangre, si no hay derramamiento de sangre no hay pacto, ¿no? Y eso demostraba o simbolizaba el sacrificio de Cristo y el derramamiento de sangre de Cristo. Y a la vez le dijo que se fuera, que le llevaría a la tierra prometida, lo cual simboliza también que, pues lo que decías tú, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿no? Y eso nos lleva otra vez al versículo que hemos leído para memorizar, ¿no? Más la Jerusalén de arriba, la nueva, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por lo tanto, tenemos libertad en ese nuevo pacto, el cual ya se dio en el Edén. Que todo llamarse nuevo, porque es en Cristo y por su sangre, porque fue posterior al derramamiento de sangre de los animales, por eso es nuevo, aunque fue eso, ya se estaba viviendo, ya se estaba, digamos, disfrutando desde el Génesis. O sea que el nuevo pacto, llamado nuevo, es en Cristo, lo tenemos tanto en Génesis como lo tenemos en Abraham, y se ratificó con la sangre de Cristo cuando Él muere. ¿De acuerdo? Siempre nos hace ver, todo esto nos hace mirar siempre a la vista de Cristo en la cruz, constantemente. Y eso es lo que nos abre la puerta y nos da acceso a poder disfrutar de esa tercera venida y de esa recreación.
sea que, aunque sea dos pactos, en realidad es el mismo pacto, con diferentes connotaciones. Vamos directamente a la lección del miércoles. Aquí ya vamos a leer directamente lo que nos dice Gálatas 4, sobre Agar. Sí, pero el miércoles habla Agar en Monte Sinaí también. Antes de eso vamos a leer Éxodo 6 del 2 al 8. Éxodo 6 del 2 al 8. Si alguien lo quiere leer. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en el cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os remidiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que soy yo Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Vale, interesante leer esto antes de leer Gálatas 4, 21 a 31, aunque sean días diferentes, porque vemos como hay una... hemos leído al principio hablando de la libertad en relación con la Nueva Jerusalén, y en Gálatas 4, 21 nos va a hacer relación de la esclavitud relacionada con Agar. La esclavitud hemos visto también en Éxodo, ¿a qué está ligada? A Egipto. En Egipto estaban esclavos de una serie de trabajos que ellos no, estaban obligados a hacer, como esclavos, no deseaban hacer. Y Jehová se acuerda de su promesa, como si se hubiera olvidado, no se ha olvidado, el que se olvidó realmente fue el pueblo, ¿no? Pero lo recupera mediante Moisés. Y en Gálatas 4, 21 a 31 vamos a ver una analogía con que es la esclavitud y la libertad, pero dirigido a lo que pasó con Abraham y su esposa Sarai. Vamos a ver una relación entre esto y lo que pasó en Egipto. Vamos a ver Gálatas 4, del 21 al 31. ¿Quién lo quiere leer? Decidme los que queréis estar bajo la ley, porque no prestáis atención a lo que la ley misma dice. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? Aquí quedamos un momento. Tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Recordáis que tuvo a Ismael de la esclava y luego tuvo a Isaac de Sara, su mujer? Sigue. El de la esclava nació por decisión humana,
pero el de la liebre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia. Interesante esto, un momentito. Agar representa Sinaí en Arabia. Este es uno de los textos que Ron Wyatt utilizó para demostrar que el monte Sinaí estaba en Arabia, que no estaba en Egipto. O sea que es muy interesante. Ya la misma Biblia nos lo decía. Y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Por lo tanto, ya está relacionando con la ciudad de Jerusalén terrenal, con el pueblo que en ese momento está viviendo en Jerusalén. Porque ¿qué estaban haciendo esos pueblos? ¿Por qué dice que viven en esclavitud? ¿Qué estaba haciendo ese pueblo? ¿Recordáis el dilema que tiene, el problema que tiene Pablo con los Gálatas? ¿Cuál era el motivo de toda esta discusión que llevamos desde que empezó la lección? Continuar con la ley de los sacrificios, etc. Exacto, continuar con la ley de los sacrificios. Por lo tanto, haciendo eso, ¿qué estaban haciendo? ¿Convirtiéndose en qué? En esclavos. Fijaros ahora la importancia de comprender esto, porque hemos visto como Jehová dice que los libera de Egipto porque allí han sido esclavos. O sea que, por una parte, fueron esclavos porque les sobrevino, ¿vale? Sí, dejaron de obedecer al Señor y ahí acabaron, pero, por otra parte, está hablando a gente, judíos, que ya comprendieron lo que les pasó a los egipcios, porque ya había pasado antes que a ellos, sabían la historia, pero volvían a los rudimentos del mundo, como habíamos visto en otras lecciones, ¿no? Volvían a seguir haciendo los sacrificios. Eso les convertía en esclavos como si estuvieran en Egipto, pero esta vez voluntariamente, habiendo visto el nuevo pacto, habiendo visto la sangre de Cristo derramada, seguían con los rudimentos del mundo. O sea, es interesante como todo y aceptar incluso a Cristo estaban estando fuera, estaban siendo esclavos, por lo tanto, ya veremos lo que pasa con los esclavos también después. Sigue, por favor. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre. Vale, ese es el versículo que hemos leído en la memorización. Por lo tanto, el hijo de la esclava, Ismael, representa esclavitud, y el hijo de la libre es hijo de la madre. Esa es la verdadera madre, digamos, ¿no? Porque muchos están muy obsesionados con la madre del cielo, que parece que es la madre de toda la humanidad, que es la Virgen María. La supuesta Virgen María ahí en el cielo encima de todos, ¿no? Mediando por todos. Pues no. Aquí hay una referencia a una madre y no es la Virgen María. Dice, sigue. Porque está escrito, tu mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpen gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Vosotros, hermanos, al igual que Isaac, sois hijos de la promesa. Exacto, quito aquí. Somos hijos de la promesa. No somos hijos de los rudimentos, no somos hijos de la ley, de la letra de la ley, somos hijos de la promesa. Ya vimos en otras ocasiones. ¿Eso quiere decir que la ley no está vigente? No, ya demostramos que la ley moral está vigente y tenemos que seguir en ella. Si no, no tenemos acceso a la promesa. Si mamáis, guardad mis mandamientos, etcétera, etcétera. Lo estuvimos viendo. Sigue, Adri. Y así como en aquel tiempo, el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu. Así también sucede ahora. Decisión humana. En mi versión pone según la carne. O sea, fijaros cómo ahí Sara tomó una decisión. Recordad que estuvo 10 años Abraham esperando la promesa de Dios de que iba a tener el hijo de la promesa, pero no venía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Recordáis la historia?
Con su sirvienta, sí señor. Sarai Ella le propone que como esto no llegaba, ¿no? Pues mira, coge a la sirvienta, tienes relaciones con ella y tienes un hijo y ese ya seguirá los pasos de la promesa. Porque por tradición suya, los hijos de los esclavos, pues tenían todos los derechos que un hijo legítimo, digamos, ¿no? Entonces, vemos aquí un claro ejemplo de lo que nos pasa hoy en día, o de lo que nos puede llegar a pasar si no tenemos claro el concepto de la fe. Abraham siguió por fe desde el principio, pero en ese momento fue una prueba de fe para él y para Sarai esperar tanto tiempo, ¿no? Una vez me enviaron una imagen de alguien que está pues picando y va picando a la piedra ahí pues no sé cuánto tiempo, ahí por un largo tiempo, y cuando le quede un poquitito así para llegar, ¿no? Para llegar al tesoro, pues se retira porque está cansado y se va, ¿no? Y deja el tesoro ahí sin encontrarlo, ¿no? Es muy gráfico de lo que sería pues la oración de fe o esperar en fe, ¿no? Esperar por fe, ¿no? Sabes que Dios te ha dicho que vas a tener un hijo, es igual si tu mujer es estéril, es igual si tú tienes, no recuerdo la edad que tenía, no sé, 90 años o 100 años ya, y o si tu mujer ha dejado de tener el periodo, pues también lo explica así, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Entonces, nos queda ese punto en el cual la paciencia nos puede, o sea, la falta de paciencia nos puede. Y aunque quede un poquito, nosotros no lo vemos, Dios lo ve desde fuera, ¿no? Tú solo ves la pared de piedra ahí rascando y no ves nada más, solo ves la pared de piedra que cada vez, y sí que dura la pared, ¿no? No acabas de ver un poquito de luz ahí de lo que hay detrás, ¿eh? Y simplemente tienes que seguir por fe. Pues aquí lo que pasó es que se cansaron de picar y entonces Sarai dijo, pues vamos a poner la dinamita y ya llegamos directos, ¿no? Pasa que llegaron a otro lugar, ¿no? A un conflicto. Llegaron a un conflicto. ¿Me preguntas de qué versión es? Esa versión es la del 95, creo recordar. ¿La hemos leído entero, Adri? Vale, 30 y 31. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte de la herencia, en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Lo dice como, venga, va, espabilad, ¿no? No os quedéis ahí enganchados en esa manera de trabajar, seguís haciendo cosas que no tienen ningún sentido, porque, bueno, eso también tiene que ver con nosotros hoy en día, ¿no? Estamos ahí pensando en hacer ciertas cosas por nuestra propia voluntad, creyendo que cuando más hacemos, más en esta dirección, ahí casi sin pensar, y no descansamos porque así vamos a ir más rápido, vamos a llegar antes y vamos a conseguir más recursos quizás, ¿no? Luego ya estudiaré por qué era necesario esto. Entonces, nos quedamos en un punto de tipo Sarai, ¿no? En el cual queremos por nosotros mismos llegar a cierto punto y vivimos como en el antiguo pacto. O sea que eso también tiene como una connotación espiritual y personal, ¿no? Si nos quedamos en el antiguo pacto y no aceptamos el nuevo pacto, pues no podemos tampoco seguir adelante, ¿eh? Tenemos que dejar de hacer cosas que el Señor quizás no quiere que hagamos, ¿no? Y nos corresponde, pues, en relación con el Señor, determinar cuáles son, ¿no? Vaya lío de hojas que tengo hoy aquí. Entonces, lo que estamos viendo, en realidad, es que lo que representa Agar, porque ya lo dice que es figurativo, ¿no? Lo dice Pablo, lo que representa Agar no es que la ley de los sacrificios fuera inútil o no sirviera, sino que está diciendo que si solo estamos en ese punto, somos legalistas. Está diciendo que cumplir por cumplir no nos sirve de nada. Ese es el mensaje que Pablo quería hacer llegar a los Gálatas, y que también tenemos que recibir nosotros, ¿no? Porque a la vez que es legalismo, es desobediencia.
son las dos cosas. Parece que estamos cumpliendo mucho, pero en realidad estamos desobedeciendo. Es lo mismo que le pasaba a los fariseos mismos, ¿no? Que hacían mucho y hacían incluso más cosas de las que eran requeridas, pensando que así eran más aceptos por el Señor, cuando en realidad era todo lo contrario. Se estaban alejando cada vez más del Señor. Pues eso nos toca a nosotros comprender. Es interesante también ver cómo los pactos y las promesas están entrelazados, ¿eh? El pacto es obedece y vivirás, pero a través de eso, para que el Señor, o sea, para que nosotros estemos en cierta tranquilidad y para que nosotros sepamos a qué aferrarnos y agarrarnos para seguir obedeciendo por fe, nos deja toda una serie de promesas a las cuales tenemos que ir agarrándonos como si fuéramos una especie de Tarzán, ¿no? Que vas lanzándote de una promesa a otra promesa para no caer, ¿no? Y llegar a la meta, ¿no? Eso es lo que vemos en toda la Biblia, ¿no? Y cómo nos la recuerda esas promesas, ¿no? Desde luego la promesa en Abraham de ser benditos en su simiente, esa es una promesa eterna, ¿no? Esa llega hasta el final, ¿no? Y esa nos tenemos que agarrar también, que es en Cristo, ¿no? Pero hay multitud de promesas a las cuales debemos estar aferrados para no perder de vista lo que realmente significa ese nuevo pacto, ¿no? Y no quedar viviendo en un antiguo pacto. Vamos a leer Génesis 21 del 8 al 12. Génesis 21 del 8 al 12. ¿Quién lo lee? ¿Tú? Vinga, doncs. Has engegat? El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también le dijo de la esclava: haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios... del 21 del 8 al 12, ¿has fet ya? O? Ay, sí. Pienso que has leído un poquito más. Bueno, vemos dos cosas interesantes aquí que es importante remarcar. Primero, que alguien se burlaba de alguien, ¿no? ¿Quién se burlaba de quién? El hijo de la esclava se burlaba del hijo de la libre. Es un tema muy interesante porque, a mi entender, podemos relacionar el antiguo pacto o los legalismos con ciertas tradiciones, cosas que se hacen pero que no tienen ningún sentido, ¿no? O que durante mucho tiempo se han creído, pero que luego cuando llega la nueva luz, pues se tienen que desechar o se tienen que cambiar, ¿no? Si no, nos quedamos ahí R que R en una misma línea sin ver la nueva luz, porque el nuevo pacto es Cristo, es su sangre, pero está ratificado en su sangre y su sangre nos limpia, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir bebiendo ese agua, ¿no? Bebiendo el agua viva, ¿no? ¿Y el agua qué es? Que hemos leído antes también.
El agua es conocimiento, lo hemos leído antes también. O sea, si nosotros no vamos bebiendo de ese agua, al final no vamos a estar aceptando el nuevo pacto en realidad. Porque Cristo es la verdad y la vida. Entonces, si nosotros no estamos atentos a la verdad, nos vamos a ir quedando en un punto de enquistamiento en el cual vamos a ver que todo lo que está a nuestro alrededor, que sea diferente de esto, va a ser objeto ¿de qué? De burla. De burla y de más cosas, mucho peores, ¿no? Por lo tanto, que luego dice también que la esclava no tendrá parte con la libre. La esclava no tendrá parte con la libre. O sea que en ese momento se vivió lo que estamos viviendo también hoy. Yo creo que hay un claro paralelismo con lo que está pasando cuando tú dices la verdad o la muestras a la gente y hay ese rechazo tan grande, o hay esa burla incluso, muchas veces se han reído. Hay que ver cómo eso está muy ligado también con el momento de la venida de Cristo o cualquier otras realidades, verdades que se vayan mostrando y que las personas que se queden enquistadas en una idea, en un concepto antiguo, pues no puedan ver o no quieran ver. Porque uno de los conceptos que se muestra en la palabra de Dios, en Pedro, es que no se quiere ver voluntariamente. Igual que los gálatas hacían esos rudimentos voluntariamente. Y Pablo les decía, oye, pues despertar, espabilar, ¿no? ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene parte con la libre. La esclava no tiene parte con la libre. O sea que, fijaros cómo si no hay una misma línea de pensamiento, una unión, una unidad, estamos en la libertad de la madre, que es la Nueva Jerusalén, ¿no? Que es como una madre porque nos recoge a todos en su interior, ¿no? Como si fuera un polluelo, una gallina, ¿no? Con sus polluelos. O queremos estar fuera, los que están fuera de la Nueva Jerusalén no están con la madre. Están esclavos del pecado y para perdición eterna, para muerte eterna. Muerte eterna. Y morirán quemados. Para acabar ya leeré directamente del libro de Patriarcas y Profetas. Hay una cita en el viernes de Elena White, pero me gustaría leeros los párrafos anteriores que enlazan con esta cita, porque realmente son interesantes. Dice así: así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna y otra provisoria y temporal, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primero con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Ya lo hemos visto antes. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Ese mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que tenemos un pacto que se hizo en el Edén y es renovado en Abraham. O sea, no es uno nuevo y otro antiguo que no sirve para nada, sino es renovado, recordado, como dándole más fuerza, más énfasis. Y introduciendo el concepto de la simiente en Cristo, ¿no? Esta promesa señalaba a Cristo. Así la entendió Abraham. O sea, Abraham lo tenía clarísimo. Abraham tenía clarísimo que vendría Cristo, que vendría el Mesías, y además pues seguía haciendo sacrificios. O sea, una cosa no quitaba la otra, ¿no? Y confió en Cristo para el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios.
El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea que hay un pacto que el pacto es perpetuo. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se renovó a Abraham, no pudo ser ratificado sino hasta la muerte de Cristo. O sea, ya era una vista ¿a qué? Al momento de la muerte, al momento del derramamiento de sangre. Entonces se ratifica este pacto que ya se dio en Adán. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se dio el primer indicio de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, se lo llamó pacto nuevo. ¿Cuándo se le llama nuevo? Cuando Él lo ratifica. O sea, fue aceptado por fe, ratificado en Cristo. Durante todo el tiempo antes de Cristo, por fe se esperaba ese Mesías. La ley de Dios fue la base de ese pacto. Por lo tanto, la ley no está eliminada en ese pacto. Fue la base de ese pacto. Que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo donde podía obedecer la ley de Dios. ¿Cuándo puedes obedecer? Cuando estás en Cristo. Mediante la fe en ese Mesías y mediante el sacrificio de Cristo, nos coloca a nosotros habilitándonos para obedecer, para poder cumplir la ley. Si no, no podemos cumplir la ley. Otro pacto, dice, llamado en la Escritura pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. Entonces se da todas las normas y todo lo que tiene que hacer y se ratifica mediante un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo. Es llamado el segundo pacto o nuevo pacto. O sea, tenemos el pacto antiguo y el pacto nuevo. Uno sobre las ordenanzas del Sinaí, sobre sacrificios, y otro que cuando viene Cristo se renueva. Pero que ya se estaba viviendo desde Adán, por fe. O sea, que es un poco atemporal, digamos, ¿no? El concepto. A veces puede liar todo este concepto, pero en realidad siempre ha sido el mismo pacto. Solo que les pasa a muchos que como no lo entienden, uno concluye y empieza otro y hay uno detrás de otro, no. Ya estuvo desde el principio. Lo que pasa es que la humanidad se perdió, se fue separando de Cristo. De hecho, empieza con Adán, con el pecado de Adán, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, dice, el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es nuevo porque se derramó después. Todos los sacrificios que se hicieron con todos los animales es una sangre derramada antes de la sangre derramada por Cristo. Y esa sangre derramada por Cristo ya era el tipo. Antitipo, ¿verdad? El tipo era tipo de Cristo, ¿vale? El símbolo de la realidad, digamos. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham. Era nuevo, pero estaba en vigor en los días de Abraham. Puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Siempre ha estado ahí. Cristo siempre ha estado ahí. Cristo es el que dio los mandamientos, Cristo es el que creó la humanidad, siempre ha estado ahí. Por lo tanto, siempre ha estado presente su ley moral. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su servidumbre, el pueblo había perdido el alto grado de conocimiento de Dios de los principios del pacto de Abraham. O sea, tuvo que recordar la ley otra vez y por qué se hacían ciertas cosas. Había perdido también el concepto y se tuvo que recordar. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que pudieran darse cuenta de su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Entonces los libró.
Así se llenaron de amor y gratitud hacia él, y confiaron en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. O sea, permitía que el pueblo pasara ciertas cosas para que comprendiera la realidad de la esperanza del Mesías, que realmente es él el que los iba a salvar, no todo el tema de rudimentos y sacrificios, que eso era paralelo y que era una imagen de lo que había de venir. Vamos a acabar leyendo la cita del viernes, que me he equivocado, no era posterior, sino era anterior, pero bueno, nos va a servir igual. Dice: pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, bueno, esto sí lo acabo de leer, sigo. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardéis mi pacto, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, una vez obedecemos, tenemos un reino de sacerdotes y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Sin Cristo imposible. Tanto una como la otra. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, diciendo: sí, obedeceremos, ¿no? ¿Recordáis cuando baja con los preceptos y baja Moisés de la montaña? El Señor, haremos todo, haremos, venga, sí lo haremos, ¿no? Era como una seguridad propia que denotaba pues lo que pasó luego, ¿no? Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Sin embargo, apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador. Otra vez lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Con el paso del Mar Rojo, ¿no? Pasaron esa persecución y cuando acabaron luego vieron que realmente necesitaban a un Salvador que hiciera esas cosas por ellos, ¿no? Pues lo mismo pasó aquí, ¿no? Revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. Había una revelación en el pacto de Abraham, que ya hacía referencia al nuevo pacto, pero en cambio había unos sacrificios que simbolizaban ese pacto, ese nuevo pacto. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. O sea que ahí es donde se manifestó la fe y el amor real, el verdadero querer a Dios, cuando realmente ves que lo necesitas. Por lo tanto, bueno, acabamos de leer, dice, ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Estaban preparados para recibir las bendiciones del nuevo pacto. Por lo tanto, ese nuevo pacto también lo pudieron recibir entonces, antes de que Cristo muriera en la cruz, por fe. Entonces, podemos relacionar ese nuevo pacto, o sea, vivir el nuevo pacto en sentir la necesidad del Salvador. Como hemos visto aquí. Cuando nosotros sentimos la necesidad del Salvador, estamos viviendo el nuevo pacto. ¿Por qué al pueblo hebreo le pasaban todas esas cosas? Porque se separaba. El Señor permitía que cayeran, que sufrieran. Luego se volvían a Dios. Y entonces sentían la necesidad de Él. Cuando estaban viviendo eso, entonces estaban viviendo el nuevo pacto. Si no, seguían en el antiguo pacto. Entonces eso es lo que nos toca a nosotros. Sentir la necesidad del Salvador. No sé si ha quedado claro lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto, pero en realidad es un solo pacto. Es un único pacto con un único final, para aquellos que obedecen y quieren vivir, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta o... ¿no? Pues damos por acabada la escuela sabática y si alguien quiere orar. Josep, ¿no? Señor y Padre, te damos gracias porque has permitido que estemos nuevamente aquí.
Gracias, Señor, por esta lección que hemos tenido en esta semana, en la cual vemos el amor que tú derramas sobre la humanidad al hacer este pacto con los seres caídos, que tú quieres restituir para que podamos volver a tener esa oportunidad de gozar de la vida eterna a tu lado. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra diligentemente para que encontremos la verdad en ella. No nos hagamos doctrinas propias, como muchos han hecho, al no entender realmente lo que son esos dos pactos, que como Ángel bien decía, realmente es uno solo, recordado nuevamente por Cristo. Señor, ayúdanos pues para que con oración estudiemos tu palabra para encontrar la verdad que tú nos expones en ella, y que esta verdad, Señor, nos ayude a seguir por tu camino, nos ayude a hacernos ver de que necesitamos de Cristo para la salvación, para mejorar nuestra condición de pecadores. Señor, que tu paz quede con nosotros, y que a la vez, Señor, también, sabiendo estas cosas, sepamos también compartirlas con aquellos que no las conocen. Que tu Espíritu nos acompañe siempre, ayúdanos a guardar tu día sábado. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.